¿Qué oscuro secreto familiar te llevarás a la tumba? Mi padre se casó con otra mujer antes de conocer a mi madre. Tuvieron una hija y mi padre la amaba tanto que su esposa comenzó a ponerse celosa. Mi padre notó un comportamiento extraño que ella tenía con la niña y cuando intentó hablar con ella al respecto, ella comenzó a discutir con él. Luego se fue con su hija a la casa de mi tío. Ella sabía que mi padre dejaría a la niña con mi tía mientras estaba en el trabajo, así que llamó a la policía y dijo que mi tía había secuestrado a su hija. La policía llegó y se llevó a la niña de mi tía. Ella trató de llamar a mi padre de inmediato. Pero la mujer regresó a casa, puso veneno en la leche de su hija y la obligó a beberlo. Cuando mi padre llegó, encontró a su hija ya desvivida y sola. La mujer nunca fue encontrada. Mi padre nunca había tenido justicia por su primera hija. Un poco triste. Luego, cuando nací, a mi madre no le importó ponerme el nombre de mi hermana. Compartimos el mismo nombre, y así fue como me enteré. Les pregunté a mis padres sobre mi nombre y me contaron toda la historia. Cuando tenía unos 3 o 4 años, mi tía y sus 3 hijos vinieron a vivir con nosotros durante unas semanas. Una noche, mi madre se quedó despierta y la encontré abajo, sentada en una silla, mirando por la ventana. Un día, mi tía y los niños se mudaron y nunca volvieron. Resulta que estaba pasando por un divorcio muy complicado. Un día, mientras ella preparaba las maletas, los chicos estaban en casa y su marido llegó a casa. Los encerró en una habitación, la hirió con un picahielos y luego se pegó un destello en la cabeza. Mi madre se había quedado despierta con un arma esa noche porque lo había visto a mi tío en nuestro patio trasero esa misma noche. Recibí un mensaje en Facebook de un chico que me preguntaba si tenía parentesco con mi padre, ya que no es un apellido común. Pensé que era un admirador de su trabajo, porque yo estaba en la universidad en ese momento y el chico tenía más o menos mi misma edad. Y así fue como me enteré que mi papá se acostaba con muchas mujeres y que tenía un medio hermano de mi misma edad. Me dijeron que el hermano mayor de mi madre había fallecido en un accidente, estaba borracho y fue atropellado por un tren, un montón de circunstancias desafortunadas, etc. Mi abuela a menudo lo mencionaba con tristeza, porque lo consideraba un chico brillante, muy hábil y con una prometedora carrera en las artes. Era un adolescente cuando murió. Sin embargo, cada vez que esta historia surgía, el rostro de mi madre se endurecía y nunca hablaba de ello. Podía sentir que había algo que no se había dicho, pero yo era una niña, así que realmente no cuestioné la historia. Mi madre finalmente me confesó hace un año que había sido abusada por su hermano y que no fue un accidente, sino un autodesvivimiento. Mi abuela no tiene idea. Mi abuelo fue raptado y obligado a trabajar para el Vietcong. Cuando murió en combate, nadie de ninguno de los dos bandos quiso reclamarlo, así que fue enterrado en una tumba sin nombre. Mi abuela se quedó a cargo de 3 niños, mi madre, mi tía y mi tío. Mi abuela trabajaba en el campo hasta que alguien la contrató para trabajar como chica de bar en Saigón. Conoció a mi actual abuelo, soldado estadounidense, y se casaron y ella se mudó a Ohio con él. Nunca le dijo que tenía hijos porque no creía que se casara con ella. Cuando mi madre llegó a Estados Unidos 2 décadas después, mi abuela le hizo decir que mi madre era su sobrina. Todavía lo llamo tío. Mi tío abuelo abusó de mi madre durante muchos años, desde que tenía 3 o 4 años hasta que ella era adolescente, además de abusar de sus 3 hermanas y exponerse a ellas. También abusó de al menos 2 de sus hijos y de otros niños de su iglesia. Supongo que no es un gran secreto, ya que confesó, recibió una sentencia patética de arresto domiciliario y mi estúpida tía abuela todavía está con él. Mi abuela intentó desvivir a mi abuelo. Mi padre me cuenta que mi abuelo era una persona controladora y abusiva emocionalmente y que nunca dejaba que mi abuela saliera, ni siquiera a la iglesia. Pero mi padre tampoco revela mucho sobre el pasado. Todo lo que sé es que hay mucho resentimiento. Hacia el final de su vida, mi abuelo sufrió un derrame cerebral y quedó completamente postrado en cama y no podía hablar. Estaba coherente y entendía cuando le hablábamos. Tuvimos una cuidadora a tiempo completo para el que lo bañaba, lo alimentaba, etc. porque mi abuela no quería. Resulta que ella no le daba comida ni a él ni a la cuidadora.
Más tarde también descubrimos que ella no le daba sus medicamentos y lo ignoraba durante horas cuando tenía ataques. No le daba los pañales para adultos y lo dejaba tirado en su inmundicia durante días. Finalmente, mi tío lo acogió y se hicieron cargo de su cuidado, aunque mi tía se estaba recuperando de un cáncer de mama. Estaba bien y se había recuperado un poco. Mi abuela a veces lo visitaba y pedía que la dejaran en paz. Una vez, la cuidadora la sorprendió intentando estrangularlo y amenazó con llamar a la policía. Se quedó callada mientras mi tío la echaba. Esto empeoró su condición y estuvo en cuidados intensivos durante un tiempo. En algún momento, cuando ella lo visitó, mi abuela también le había roto el brazo. No lo sabíamos porque él no podía verbalizarlo. Varios secretos. Mi bisabuelo era hijo ilegítimo de un médico italiano y nació en algún lugar del sur de Italia. Supuestamente el médico tuvo una aventura y para encubrirlo envió a mi bisabuelo al norte de Italia cuando era un bebé, donde quedó huérfano. De adulto, mi bisabuelo emigró a los Estados Unidos, donde tuvo varios hijos, en su mayoría mujeres, de quienes, según me han dicho, abusó durante la mayor parte de su infancia. No se habló de esto hasta que el último de sus hijos estaba en su lecho de muerte. La hija mayor de mi bisabuelo tiene un hijo de la misma edad que mi madre, su primo, con quien se crió. El padre del niño se mantiene en secreto para siempre y nunca se habla de él, pero yo personalmente creo que el primo de mi madre puede ser el hijo de mi bisabuelo. Supuestamente mi bisabuelo se involucró con la mafia italiana en algún momento, atracó un banco con otros 2 miembros de la familia, mi joven abuela supuestamente condujo la huida. Y finalmente los atraparon y todos fueron a prisión por un tiempo, con la excepción de mi abuela. Todos fueron liberados de prisión y todos murieron por causas naturales, supuestamente. Me enteré de todo esto hace unos 2 años. Tengo 33 años. Me da vergüenza ajena. Tengo 3. Enterarse de que mi bisabuelo había abusado de al menos una de sus hijas, mis tías abuelas, en particular de la más pequeña. Su abuso de la más pequeña resultó en que lo encarcelaran. Fue la única vez que lo castigaron. Esto fue a mediados de los años 50. Enterarse de que uno de estos abusos dio como resultado el embarazo de la segunda hija, que fue entregada en adopción cerrada. Esto ocurrió alrededor de 1949. Enterarse de que la mayor de hecho se llevó a su padre a la cama y quería ser su esposa. Se veía a sí misma, no a su madre, como su esposa real y natural para el resto de su vida. Esto fue desde finales de la década de 1940 hasta su muerte en 1986. No se sabe si la relación conyugal continuó o no. Pero tal vez eso sea lo próximo que aprenda. Mis abuelos y sus hijos tuvieron una vida maravillosa. Esos niños y sus hijos, mi generación, tuvieron una vida maravillosa. Enterarme de lo que había pasado antes fue tan impactante que no puedo expresarlo con palabras. En realidad, yo soy el oscuro secreto de la familia. Todos mis hermanos y hermanas lo saben, pero no saben que yo lo sé. Han ocultado el secreto a todo el mundo, excepto a una persona, y esa persona me lo dijo. Mi madre tuvo una aventura secreta que terminó en embarazo y mi padre me crió como si fuera su hija. A veces pienso en contárselo a mis hijos, pero probablemente no lo haré. De hecho, recuerdo haber conocido al otro padre cuando era muy pequeña, pero no he vuelto a verlo desde entonces y ahora no me interesa conocerlo. Mis 2 padres han fallecido, así que no voy a hacer ningún problema al respecto. Cuando era pequeña me enteré de que mi madre era odiada por toda su familia debido a que tenía una madre diferente a la de todos sus hermanos y solo lo sé porque a mí me odiaban porque tenía un padre diferente al de todos. Mis hermanos, así me lo dijo mi abuela, su madre biológica. Se siente extraño tener tanta familia pero que nadie quiera siquiera asociarse contigo. Algunas cosas del lado paterno de la familia. Vivimos en Singapur, donde los chinos son la raza mayoritaria y mi familia siempre ha sido catalogada como racialmente china en nuestros documentos de identidad. Sin embargo, las fotos de mis abuelos muestran que mi abuelo tenía una piel significativamente más oscura, y tenemos 2 fotos de mi bisabuela con ropa birmana. Resulta que mi bisabuela sabía que las cosas serían mejores para nosotros y la gente pensaba que éramos chinos, así que consiguió que un hombre chino adoptara a mi abuelo en nombre.
En mi país, nuestra raza, tal como se indica en los documentos, sigue nuestro linaje paterno. Soy un cuarto birmano, mi padre es medio birmano y se enoja cuando mencionamos que no es completamente chino. Mi padre tenía una hermana que murió muy joven y eso fue todo lo que me dijo cuando yo era pequeña. Hace poco decidí volver a indagar y descubrí que mi tía era una drogadicta que se casó con un británico, tuvo un hijo. Se divorció y luego huyó a Inglaterra para casarse con otro británico que decía ser un magnate de las joyas. Ninguno de los hombres con los que se casó se preocupó lo suficiente por ella como para recordar qué tipo de asiática era o de dónde era. Tenemos fuertes sospechas de que el segundo marido la compró o hizo algún otro arreglo similar. Luego murió de un trastorno inmunológico y tuvo su funeral en Singapur. Su segundo marido no pagó nada. Ni siquiera quiso comprar los zapatos que ella usaría en su ataúd y nadie sabe nada sobre él o su familia. Encontré a su hijo, mi primo perdido hace mucho tiempo, y dijo que su padre, el primer marido, le dijo a todo el mundo que éramos camboyanos. Mi primo vive ahora en Australia y tenía muchas preguntas para mí, incluyendo por qué nadie lo visitaba nunca. Mi tía abuela tenía una debilidad por un hombre. El problema era que este tipo estaba casado. Ese pequeño detalle no detuvo a mi tía abuela. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, desvivió a la esposa del hombre. Al parecer, cuando él se fue a trabajar temprano una mañana, ella entró en la casa y desvivió a la mujer cortándole la cabeza con un picahielos. Luego limpió el desorden, enterró el cuerpo en el patio trasero, ordenó la casa, preparó la cena y esperó a que el hombre regresara a casa. Cuando llegó a casa, notó que la casa estaba un poco diferente. Mi abuela salió a saludarlo. Esta era la primera vez que el hombre conocía a mi tía abuela. ¿Y qué hizo este hombre? Bueno, pensó que era un gran gesto de amor. Llamaron a la policía y él encubrió el crimen de mi tía abuela. Dice que él lo hizo. Lo arrestaron y pasó un par de años en prisión y luego sobornó para salir. Se mudó a su antigua casa con mi tía abuela y tuvieron un matrimonio feliz durante más de 40 años hasta que él falleció por causas naturales. Para mí, es el padre de un amigo. Abandonó a la familia cuando mi amigo era joven, pero de vez en cuando le enviaba un regalo o una tarjeta. Un día, mi amigo recibió un mensaje de Facebook de una mujer que había estado investigando su ascendencia. Resulta que el padre había hecho lo mismo, casarse, tener hijos, irse, varias veces y mi amigo tiene un montón de medios hermanos de los que nunca supo nada. Ahora todos son amigos. Mucho después de que mi padre muriera, mi madre finalmente nos admitió que él siempre había sido la segunda opción, y que el hombre al que visitaba a menudo con nosotros, y sin nuestro padre. Durante las vacaciones era en realidad el amor de su vida. Pero él tenía esposa e hijos, y mi madre tenía a nuestro padre como esposo y a nosotros. Así que nunca se reconciliaron. Este hombre se mudó más tarde a los Estados Unidos y murió allí en un accidente automovilístico. Mi abuela era hija de un abuso. Su hermano mayor obligó a su hermana menor y ella fue el resultado. A pesar de todo, era más lista de lo normal. Nadie podía vencerla en ajedrez o Scrabble. Tenía un corazón enorme. Escuchar eso y luego escuchar cómo su familia la odiaba por haber nacido. Una historia que se me quedó grabada es que cuando era joven tuvo un accidente mientras andaba en trineo. Se hizo un corte grande en la cabeza y sus padres, abuelos, querían que muriera, así que la dejaron sangrar y sangrar. Sobrevivió y se curó a los 8 años. Su padre continuó abusándola hasta que se fue de casa. Mi abuela tuvo la peor y más dura vida cuando era niña, pero nunca permitió que eso la hiciera caer. Más de 200 personas asistieron a su funeral y todas la llamaban tía, porque cuidaba de todos los niños que habían sido abandonados por sus padres alcohólicos. Una vez dijo que, cuando tenía 15 años, en algún momento estuvo cuidando a 20 niños. Solo respeto y amor para mi abuela. Vida dura pero hombre, una mujer única. Editar, mi abuela siempre fue humilde en su bondad. Nunca le dijo a nadie si le había dado dinero a alguien, si lo había ayudado a recuperarse de las drogas dándole un hogar, si había acogido a todos los animales callejeros y si solo amaba y alentaba a los demás. Nunca tuvo nada malo que decir sobre nadie. Incluso a las peores personas les decía,
están sufriendo. Alguien tiene que recordarles que alguien los ama. Ella se ponía muy tímida y se ponía colorada al escuchar esos comentarios amables. Le costaba aceptar cumplidos y elogios, pero siempre significaban mucho para ella. Mis padres tuvieron un hijo antes que yo. Ninguno de los dos habló nunca de él. De hecho, nadie de mi familia, tíos, tías, abuelos, lo mencionó jamás. Me adoraban y me mimaban. Tuve una infancia feliz y llena de amor. Cuando tenía 21 años, encontré una caja con fotos antiguas y vi a mis padres con un niño. Le pregunté a mi madre quién era. Ella simplemente lo miró y dijo que era su hijo. Fue un shock. Cuando intenté presionar para obtener más información, simplemente me dijo que murió cuando tenía 3 años. Quise saber cómo, qué y cuándo, pero me detuvo en seco y nunca más se volvió a mencionar el tema. Sé que su muerte fue consecuencia de un accidente que tuvo lugar mientras jugaba. No creo que me corresponda conocer todos los detalles. Nació una década antes que yo, así que, aunque a veces me siento triste cuando recuerdo que existió, nunca he sentido la necesidad de lamentar su pérdida porque nunca lo conocí realmente. En todo caso, mis padres compensaron con creces su pérdida con regalos, afecto y su tiempo mientras yo estaba creciendo, así que nunca me sentí fuera de lugar. Creo en dejar que lo pasado sea pasado y algunos misterios es mejor dejarlos sin resolver. Cuando yo era pequeña, mi familia siempre evitaba hablar de mi abuela paterna. Sabía que había desaparecido cuando mi padre era apenas un adolescente, pero eso era todo. Nadie hablaba nunca de ella y cualquier pregunta que yo hacía era respondida con un silencio incómodo o con rápidos cambios de tema. Era como si la hubieran borrado de nuestra historia familiar. Hace unos años, me topé con una vieja caja escondida en el armario de mi padre. Dentro, encontré una pila de cartas y recortes de periódico. La curiosidad me pudo y comencé a leer. Resulta que mi abuela fue víctima de un secuestro muy publicitado cuando mi padre tenía 16 años. Los secuestradores habían exigido un rescate considerable, pero a pesar de los esfuerzos de mi abuelo, no pudo reunir la cantidad a tiempo. La policía intervino, pero nunca lograron encontrarla ni a ella ni a los secuestradores. El caso finalmente se cerró y la familia de mi padre quedó devastada. Las cartas que había en la caja eran una mezcla de súplicas desesperadas de ayuda, negociaciones de rescate y cartas que mi padre le había escrito a su madre desaparecida, en las que expresaba su dolor y su anhelo por su regreso. Hasta el día de hoy, nunca he hablado de ello con mi padre, pero ahora entiendo por qué nunca se mencionó su nombre. Pasó toda su vida tratando de olvidar la tragedia y mantener a sus propios hijos a salvo de la dolorosa verdad. Y aunque ahora conozco el secreto, seguiré protegiendo sus deseos y guardándolo para mí. Dr. Encontré cartas y recortes de periódico ocultos en el armario de mi padre, que revelaban que mi abuela, a la que había perdido hacía mucho tiempo, había sido una víctima de secuestro de alto perfil. La familia nunca habló de ella para protegernos de la trágica verdad. Lo mantuvieron en secreto para respetar los deseos de mi padre. Mi madre era una gran adicta a las sustancias y también las vendía en los clubes en los años 80. Además, mis hermanos eran en realidad medios hermanos de su primer matrimonio. Me enteré de ello por haber estado escuchando a escondidas cuando era más joven, pero no fue hasta que tenía 27 años que mi madre, debido a una larga historia, tuvo que reconocer que mi padre era su segundo matrimonio. He visto los documentos judiciales de su divorcio, incluidos los de un consejero de sustancias, sobre su gran afición a las sustancias. Pero ella sigue insistiendo en que ni siquiera sabe qué era y finge ignorancia sobre todo lo relacionado con las sustancias, hasta el punto de fingir que no sabe cómo pronunciar las palabras sustancias o hierba verde. Me enteré cuando tenía 30 años que, antes de casarse con mi padre, mi madre era una mujer de la noche, estafadora y pirómana. En serio. Se trataba de una mujer de la noche que fue reclutada en 1952 por un estafador para estafar a la gente y quitarle su capital de inversión con un plan del tipo podemos convertir negativos fotográficos en blanco y negro en fotografías en color. Solo necesitamos capital para desarrollar la maquinaria. A los inversores se les mostraron negativos, fotografías en blanco y negro y fotografías en color de los mismos negativos. No se les ocurrió que se trataba simplemente de fotografías en blanco y negro coloreadas.
Cuando los inversores se reunieron para ver la maravilla que habían creado, todo el edificio, la maquinaria y todos los planos se incendiaron. El estafador fue arrestado de inmediato. También mi madre, que aceptó testificar en su contra a cambio de que se la acusara de un delito menor. Un día estaba revisando la vieja computadora familiar y descubrí la verdadera razón por la cual mi papá nos mudó al otro lado del país. Resulta que no fue para estar más cerca de nuestra familia extendida como nos dijo. Al parecer, papá había denunciado a uno de los colegas médicos de su clínica por recetar analgésicos que no eran éticos ni legales. Lo que papá no esperaba era que todos los adictos que recibían sustancias de este tipo estuvieran muy molestos. Después de eso, algunas cosas empezaron a tener sentido. ¿La vez que los perros rompieron la puerta de vidrio? No, alguien había intentado entrar y los perros lo habían asustado. ¿El repentino interés de papá por las armas y por enseñarnos a usarlas? Seguramente es porque la familia de mi madrastra son todos rancheros, ¿no? Quiero decir, por eso aprendí a lanzar un lazo cuando tenía unos 6 o 7 años. No, fue porque papá tenía miedo por la seguridad de nuestra familia. Pero también quería asegurarse de que supiéramos que las armas no eran juguetes y que sabríamos cómo usarlas si alguna vez nos encontrábamos en una situación en la que ese conocimiento pudiera salvarnos la vida. Nunca le dije que me había enterado. Se esforzó mucho para ocultarnos la realidad de la situación. Mi madre, de unos 60 años, tenía una aventura con una mujer de mi edad, de unos 30 años. La mujer y sus 2 hijas se mudaron a casa de mis padres para alejarse de su marido abusivo. Al parecer, todo empezó de forma inocente, pero al vivir allí, mi madre se dio cuenta de que era lesbiana y se le insinuó, lo que ella correspondió. Se lo ocultaron a mi padre hasta que él se enteró y confesó que él también amaba a esa mujer. Se volvieron poliamorosos, aunque básicamente era mi madre y la mujer teniendo una relación y mi padre siendo el mejor amigo que vivía con ellos, y se lo ocultaron a todo el mundo. Reunimos varias pistas y los confrontamos al respecto y, después de negarlo durante varios meses, finalmente lo confesaron. Mi tatarabuelo tenía una deuda de juego con su ex mejor amigo. Al parecer, después de una noche de juego en la que mi antepasado de alguna manera se jodió a su mejor amigo, se desató un tiroteo en la casa de mi abuelo. Su mejor amigo le apuntó, pero falló y alcanzó a su propia esposa, que estaba en la casa de mi abuelo visitando a la esposa de mi abuelo. Mi abuelo recibió un solo perdigón en el cuello que se le quedó alojado para siempre en el costado del cuello. Varios meses después, mi tatarabuelo desapareció. Después de una búsqueda, se encontró un cuerpo partido en 3 en las vías del tren. Faltaba la cabeza, pero quien encontró el cuerpo recuperó la pistola de 6 revólveres y la petaca de whisky que había en el cuerpo, y mi tatarabuela confirmó que eran los de su marido. Ahora, el gran giro. Al parecer, se rumoreaba que mi abuelo tenía otra familia en otro estado y que desaparecía con demasiada frecuencia durante largos periodos de tiempo. La cabeza del cuerpo que estaba en las vías nunca fue encontrada. La leyenda familiar cuenta que mi antepasado desvivió a un hombre y plantó sus propios objetos personales sobre el cuerpo y se deshizo de la cabeza del cuerpo. Ahora sus deudas y su venganza estaban cubiertas y podría vivir para siempre con su otra familia. Tengo un primo segundo que desvivió a sus hermanos y padres para cobrar el seguro. No se salió con la suya, pero solo pasó unos 20 años en prisión. Ahora está libre, pero nadie habla de él ni quiere hablar con él. La única razón por la que lo sé es que mis padres me advirtieron que si alguna vez se comunicaba conmigo, no debería hablar con él. Conseguí averiguar más sobre él y lo que pasó buscándolo en Google. Editar, para responder a las preguntas, los crímenes ocurrieron a finales de los años 70. Fue sentenciado a 45 años, pero solo cumplió 20, era menor de edad. Después de que salió, causó un revuelo bastante grande hasta el punto de que cambiaron la ley. No es exactamente oscuro en sí, pero mi tío abuelo por parte de mi padre es considerado ampliamente un idiota. La familia de mi padre son inmigrantes italianos muy recientes, y supongo que mi tío abuelo decidió que quería visitar su país natal, nació allí, pero se crió en Estados Unidos. El problema era que aparentemente no tenía ni idea de lo que estaba pasando en el mundo, porque fue a Italia en 1938. Terminó siendo reclutado por el ejército italiano porque nació allí. Desafortunadamente para él,
no sabía en absoluto que en realidad no tenía que unirse al ejército italiano, ya que Estados Unidos lo habría impugnado si hubiera intentado ponerse en contacto con una embajada o algo así. Por suerte para él, solo le asignaron una patrulla por Italia, y Italia se rindió y se volvió contra Mussolini antes de que los aliados avanzaran lo suficiente como para encontrarse con mi tío abuelo. Al parecer, todo fue muy incómodo, ya que mi abuelo y el resto de sus hermanos habían formado parte del ejército estadounidense y habían luchado en Europa. TLDR, mi tío abuelo es probablemente el único tipo que accidentalmente se unió al bando equivocado de la Segunda Guerra Mundial. Hay una larga línea de abuso en mi familia por parte de mi padre. No conozco todos los detalles, pero por lo que pude averiguar, es posible que mi bisabuelo abusara de mi padre. También abusaba de su esposa y de su hija, mi abuela. Nadie habla de ello directamente desde que murió hace varios años. Hay un tono persistente de disgusto cuando se habla de mi bisabuelo. También mi despreocupado abuelo, que ahora es un hombre dulce, definitivamente abusó de mi padre. Lamentablemente, esto hizo que mi padre se comportara terriblemente mal y abusara de mi madre. Afortunadamente, nunca lo hizo con mi hermana ni conmigo. Quería detener el ciclo de abuso infantil, pero eso no se tradujo en su esposa. Al final mi madre se divorció de él. Recibió terapia y está mucho mejor. Me niego a perpetuar el ciclo. No es fácil y yo también tengo problemas de ira. Pero de ninguna manera permitiré que mi hijo tenga una infancia como la de sus predecesores. En el ejército. Me enteré de que mi abuelo estaba en su lecho de muerte, pasé por varios obstáculos para tomarme una semana de licencia de emergencia para poder asistir a su funeral y apoyar a mi padre durante la terrible experiencia. Pasé la semana ayudando a la familia. 2 días antes del funeral, me enteré de que mi abuelo era un pedo furioso que había agredido a varios de mis primos e intentó agredir a mi hermana. La mayoría de mi familia conocía los rumores, pero no que había atacado a mi hermana. Todos fueron al funeral con el pretexto de apoyar a mi abuela, a pesar de que ella negaba el abuso y afirmaba que los niños lo habían inventado. No puedo mirarla de la misma manera y, aunque amo a mi familia hasta la muerte, no sé cómo pueden actuar como si esto nunca hubiera sucedido. Me fui la mañana del funeral, ese bastardo tuvo una muerte demasiado buena y espero que alguien riegue las flores de su tumba con su orina. Puede que mi abuelo fuera un criminal de guerra. Nació en el Reino Unido en una familia alemana y pasó la mitad de su infancia en Alemania. Durante el resto de su vida, sería capaz de engañar a los alemanes haciéndoles creer que era uno de ellos y luego volver a hablar el inglés de Yorkshire de forma igualmente convincente. No nos contó demasiado sobre la guerra. Sabíamos que era un experto en armas especiales y que el ejército lo convocaba regularmente para que prestara servicios de consultoría hasta bien entrada la década de 1980. Pero algunas de las historias que contaba parecían fragmentos de la película Malditos Bastardos. Estoy bastante seguro de que pasó varios días como parte de un batallón de apoyo del Cuerpo África saboteándolo desde adentro antes de partir por la noche en un semioruga con las últimas armas que tenían en funcionamiento. Sabemos que en al menos una ocasión condujo un camión hacia un depósito de armas de la Wehrmacht para realizar una entrega de proyectiles y balas que no funcionaban, habiéndose asegurado de que el camión que estaba lleno de los auténticos y esperados nunca se encontraría ni llegaría. Fue miembro del ejército británico durante toda la guerra. No estoy seguro de lo que estaba pasando, pero parece que todo era ilegal. La Convención de Ginebra es bastante clara en cuanto a no usar nunca uniformes enemigos en el campo de batalla. Mi tía abuela y mi tío abuelo eran las personas más dulces que puedas imaginar. Cuando yo era pequeña vivían 4 casas más abajo, así que solía ir mucho a su casa después de la escuela. Mi tío Jimmy solía jugar a las muñecas y tomar el té conmigo. Tengo muy buenos recuerdos de ellos. Cuando mi tío Jimmy murió, recuerdo a todos esos ancianos de aspecto muy profesional en su funeral, rodeados de lo que a mí me parecieron guardias de seguridad. Mi madre me mencionó casualmente muchos años después que mi tío Jimmy era un gángster inglés de la vieja escuela, que había cumplido condena por robo y tráfico, y también había sido acusado de desvivir a 4 personas. Pero no había pruebas suficientes para procesarlo. Me quedé atónita.
Además de esto, mi encantadora tía Diane, su esposa, era la madame de uno de sus burdeles y reclutaba a sus esclavas. También había cumplido condena. Junté 2 y 2 y me di cuenta de que esos hombres en su funeral eran viejos gánsteres. Realmente me dejó perpleja. Yo sabía que mi abuela había tenido a mi tío mayor fuera del matrimonio con otra persona y que estaba embarazada por segunda vez cuando se casó con mi abuelo. Él fue un hombre valiente al hacerse cargo del hijo de otra persona en la década de 1930. Años más tarde, después de que mis padres habían muerto, estaba haciendo un poco de historia familiar y miré la fecha de nacimiento de mi tío y la fecha de nacimiento de mi abuela, que habría tenido 14 o 15 años. Se suponía que el padre del bebé era un rico que se aprovechó de ella cuando trabajaba en la casa grande. Supuestamente. No sé sobre ella y mi abuelo. Cuando ves a esta dulce ancianita no te la puedes imaginar en esa situación. Incluso en las pocas fotos que tenemos de cuando era más joven que yo ahora, es difícil imaginarlo. Y supongo que ahora nunca lo sabré. Yo fui quien descubrió que mi padre mantenía una cantidad prodigiosa de relaciones sin protección con hombres durante toda mi infancia y mientras estuvo casado con mi madre. Tenía 12 años cuando me enteré por primera vez y se divorciaron cuando yo tenía 18. Fue divertido. Editar. Me enteré porque vi su galería gay en la computadora, que ni siquiera estaba tratando de ocultar, simplemente estaba allí en la pantalla cuando entré. Llamé a mi madre y cuando lo vio le gritó a mi padre que había dejado sus cosas en la computadora nuevamente. Ella afirmó más tarde que nunca lo vio y que no recuerda ese momento, pero está claro en mi memoria. Miré un poco más en la computadora y descubrí que había guardado conversaciones de mensajería instantánea entre él y varios hombres en las que hablaba de sus fetiches y planeaba relaciones. Cuando lo confronté al respecto, me dijo que estaba en marketing, lo cual era cierto, y que tenía que mirar esas cosas y tener esas conversaciones para saber qué quería la gente. Esto me tranquilizó un poco hasta que vi más conversaciones en las que hablaba de lo bien que la había pasado con alguien. Cuando le mostré lo que había encontrado, trató de convencerme de que estaba loco y que veía cosas. Más tarde volví a ver y descubrí que todo lo que había encontrado había sido eliminado. Pasé por un largo periodo de tiempo en el que estuve muy deprimido y tuve pensamientos muy malos. Y mi terapeuta tuvo que sentar a mi madre y explicarle todo el asunto para que viera que estaba diciendo la verdad porque ella no quería verlo. De hecho, ahora tenemos una muy buena relación, ella y yo. Todo este asunto se complicó aún más por el hecho de que yo mismo soy un hombre gay, que se dio cuenta durante este periodo de tiempo de mi vida de que me gustaban los chicos. Mi abuelo y mi tío murieron en un incendio en la casa cuando mi padre tenía 10 años. Ya de adulta, me contaron que mi abuela estaba siendo investigada por desvivir en el incidente y que también hay muchas sospechas de que, más adelante en su vida, desvivió a su bebé recién nacido al quedarse dormida con el borracha. Aunque el certificado de defunción dice síndrome de muerte súbita del lactante. Más tarde en su vida, su nuevo marido, a quien consideraba abuelo, se ahogó en un accidente de navegación, como adulto. Me enteré por la otra mitad de la familia que hay fuertes sospechas de que fue un autodesvivimiento porque no hizo ningún intento por no ahogarse. Recientemente mi tía quemó la casa de mi abuela y la ciudad nunca realizó una investigación del incendio, por lo que no se puede confirmar legalmente. Editar. El abuelo, del lado conservador de mi familia, un teniente de policía retirado, una vez, cuando era adolescente, vio a una mujer atropellada por un tren, le arrebató el bolso y salió corriendo. También quemó una panadería, accidentalmente. Ahora es un conservador estricto y un cristiano respetado en nuestra ciudad. Mi padre desvivió a su mejor amigo en un accidente automovilístico por conducir ebrio a los 17 años. Mi madre consiguió que la licenciaran del ejército, para poder casarse con mi padre, fingiendo estar loca. Las mujeres oscuras de su pelotón le dieron una paliza con insultos racistas explícitos, con la única intención de que le patearan el trasero y la licenciaran. Claramente, la locura no era algo que ella necesitara fingir. Solo exhibir. Vivo en Estados Unidos. Mi madre me trajo aquí desde México cuando tenía 3 meses. Al haberme criado en Estados Unidos, nunca supe cómo era México ni cómo era mi familia allí. Ahora tengo 21 años y un día, cuando estaba en la escuela secundaria, mi madre estaba en nuestra computadora leyendo noticias de un importante medio de comunicación en México, no recuerdo exactamente la fuente. Pero de todos modos, me pidió que fuera a ver este artículo de noticias.
Era una foto de un hombre rodeado de un montón de cintas policiales. ¿Qué es, mamá?, pregunté, y ella continuó diciéndome que la persona que fue desvivida era mi tío. Como ignoraba a mi familia, inmediatamente sentí curiosidad por lo que había sucedido. A menudo había oído hablar de tiroteos a civiles normales o de robos inesperados que ocurren en las calles de las principales ciudades, pero ese no fue el caso. Mi tío era parte del cartel y recibió aproximadamente 9 impactos. Más tarde descubrí que la razón por la que mi padre no vino con nosotros a los Estados Unidos fue porque mi madre lo abandonó por razones similares. Traficaba a través de México en un camión semirremolque cuando mi madre y él se casaron. Ella no sabía que había sustancias en el remolque hasta que un día él se detuvo en una zona rural y comenzó a distribuirlas. Desde ese día ella no lo ha vuelto a ver y yo nunca he vuelto a ver a mi padre debido a esto. Otra cosa sobre mi padre es que ha tenido varias familias, no solo a la vez, sino muchas a lo largo de su vida. Todo un mujeriego. Una vez recibí una solicitud de amistad en Facebook de una niña que vivía en México. Le pregunté a mi madre si la conocía y me dijo que no, pero que la agregara de todos modos. Irónicamente, después de aceptar la solicitud, la niña me envió un mensaje y me dijo que era mi hermana. Al parecer, él la había abandonado a ella y a su madre. Según mi hermana pequeña, tengo 11 hermanos, incluido mi hermano de sangre pura. Algunos están en Estados Unidos y otros en México. Siempre pienso en lo genial que sería conocerlos a todos, pero parece prácticamente imposible. Me enteré de que mi abuelo desvivió a mi abuela 3 meses antes de que yo naciera. Era miembro del departamento de policía de Pritchard, Alabama, en el momento del asesinato y logró que su desvivimiento pareciera un autodesvivimiento. Cobró una enorme cantidad de dinero del seguro. El autodesvivimiento podría haber sido creíble, excepto que cuando mi tía intentó investigar la muerte de su madre, todos los documentos estaban sellados por el tribunal. Mi madre me dijo que mi abuela había obtenido su licencia y un trabajo y estaba emocionada de tener un nieto al que mimar. Resulta que estaba planeando abandonar a mi abuelo. Cuando finalmente tuve la oportunidad de mirar algunas fotos antiguas en una caja después de que mi abuelo murió, había fotos de él con sus compañeros del clan. Además, en 1983, el año en que nací, el departamento de policía de Pritchard se encontraba en el punto álgido de la corrupción. Esto todavía se puede encontrar en periódicos viejos. Nadie quiere hablar de esto y el único miembro sobreviviente de la familia de mi papá es mi padre, pero no hablo con él. Esto quedará enterrado, pero me enteré cuando tenía 12 años o así, que mi padre se había casado antes de conocer a mi madre, tuvieron una aventura y se embarazaron de mí. Siempre supe que se casaron después de que yo naciera, cuando mi madre estaba embarazada de mi hermano, 3 hijos en total, pero descubrir que mi madre era básicamente una rompehogares y yo era un hijo del amor, simplemente me dejó anonadado. Crecí pensando que se enamoraron y formaron una familia de una manera normal. Su primera esposa se enteró cuando mi madre, que estaba muy embarazada de mí, fue al hospital a visitar a mi padre enfermo. Nunca supe que fue de la primera esposa de mi padre, no es como si se mantuvieran en contacto después del divorcio, pero a menudo me sentí mal por ella. Que me engañaran con mi madre, que era al menos 10 años más joven y muy bonita, y luego los 2 adúlteros concibieran un hijo mientras tú eres estéril, al menos eso me han dicho. En realidad, me siento un poco culpable por ello y a menudo me he preguntado por esa otra mujer que nunca conocí. Estoy segura de que, si todavía está viva, debe haber odiado a mis padres y resentido mi existencia. Realmente espero que haya podido encontrar el amor nuevamente y haya tenido una vida feliz. Mi abuelo tomó una serie de decisiones realmente extrañas y malas en su carrera docente. Dejó un trabajo lucrativo en un distrito escolar adinerado para trasladarse con su familia al otro lado del país para enseñar en una escuela secundaria cristiana, lo cual no resultó bien. Cuando dejó su puesto de profesor a tiempo completo en una universidad cristiana local para enseñar química en la escuela secundaria justo cuando sus hijos comenzaban a ir a dicha universidad. Y por lo tanto perdieron la posibilidad de tener matrícula gratuita, simplemente parecía otra elección profesional mala y estúpida. Muy típico en mi abuelo, ya que su vida fue una serie de malas decisiones y planes para hacerse rico rápidamente. Eso fue hasta que empecé la universidad allí y trabajé en un departamento donde parte de mi trabajo era limpiar los registros de empleados antiguos. Si eras un profesor contratado por tiempo completo, guardaban los registros de ese profesor en un archivo de forma permanente. Bueno, encontré el de mi abuelo, aunque ya había muerto hacía 2 años.
En la parte superior del archivo había una carta de cuando volvió a trabajar como profesor adjunto en los años 90, explicando que había recibido autorización para volver a trabajar allí y que se había arrepentido debidamente ante su esposa y mostrado remordimiento por sus acciones de 20 años antes que habían llevado a su despido. Mi abuelo no dejó un buen trabajo para seguir un capricho estúpido. Lo despidieron porque, como hombre casado y con 4 hijos adolescentes, tenía una relación inapropiada con una estudiante universitaria. Y mi madre y yo somos las únicas de la familia que lo sabemos. Que mi tío me abusó y me maltrató por sustancias cuando tenía 7 años. Ya he intentado hablar con mis padres sobre mi salud mental antes y siempre ha terminado mal, así que ya no lo intento más. Si se enteraran de esto, estoy segura de que no me creerían, chismorrearían con todo el mundo sobre lo mentirosa que soy y sería aún más una oveja negra en mi familia. Y si me creyeran, estoy segura de que encontrarían una forma de culparme. Es una situación muy compleja con mis padres, y no contarles lo que pasó. Honestamente creo que eso ayuda a mi salud mental. Sería bueno saber que me creerían, pero lo he aceptado como es. Quiero que sepan que tengo un psicólogo maravilloso y, aunque mi salud mental y mi trauma son algo que siempre tendré que controlar, poco a poco estoy construyendo una red de apoyo fuera de mi familia. Tengo trastorno esquizoafectivo. La mayoría de la gente no lo sabe, salvo unos pocos amigos cercanos. No se lo digo a nadie porque lo usarían como excusa para invalidarme. Incluso cuando me he sincerado aquí fuera del subforo. La gente ha intentado infantilizarme o ha intentado de manera ofensiva decirme lo que es mejor para mí o enseñarme sobre mi trastorno como si no lo tuviera o como si no fuera un adulto funcional. Al mundo le gusta fingir que se está volviendo más consciente de la salud mental, pero no es así. Así que no se lo digo a la gente. Si fuera abierta al respecto, creo que me impediría conseguir trabajo o hacer amigos, y creo que haría que la gente de repente me viera como incapaz. Como si ellos supieran más que yo. Porque la gente es jodidamente estúpida. Y ven cosas como una mente maravillosa y de repente creen que lo saben todo. Mi padre, probablemente, abusó de mí cuando era niña. Digo probablemente porque en realidad no lo recuerdo, pero todas las señales estaban ahí. No quería limpiarme ni tocarme la zona privada y una vez tuve sangre ahí. Mi periodo comenzó muchos años después, por nombrar solo algunas. Aparentemente me cedo para hacerme dormir y luego hacer lo que él hizo. El caso fue a la corte, pero decidieron que no había pruebas suficientes, por lo que no lo acusaron. Sin embargo, a mi madre le otorgaron la custodia total. En realidad, no siento que haya sido mi culpa, pero definitivamente me siento repugnante. Quiero decir, es lo más repugnante que una persona podría hacer. Realmente no sé qué sentido tenía escribir esto, pero me siento un poco liberado de poder decirlo. Espero que cualquiera que haya pasado por cosas similares no esté tan mal. Quiero que mi hermana muera. Físicamente no podría desvivirla, no soy homicida. Pero no me molestaría si la borraran de la faz de la tierra bajo ninguna circunstancia. Fue horrible conmigo cuando éramos niños, pero luego cambió cuando crecimos y nos hicimos muy cercanos. Sin embargo, noté que siempre tenía algún tipo de víctima cerca. Hace un par de años me enteré de que su hija había sido abusada repetidamente por su padrastro, el esposo de mi hermana. Mi hermana sabía sobre el abuso y no hizo nada hasta que mi sobrina encontró ayuda por su cuenta. Ha destruido a mi familia. Todos odiamos a mi hermana en algún grado, pero nadie tanto como yo. Y tengo que fingir que soy buena porque ella tiene 2 niñas pequeñas con su esposo y necesito estar cerca de ellas. Tengo a mi sobrina viviendo conmigo y ella necesita tener una vida con sus hermanas, ella y su madre no tienen contacto. Así que lo acepto y lo afronto. Pero constantemente deseo que mi hermana muera y nos deje en paz. La policía, el tribunal y la fiscalía están involucrados, así que no me preocupa que sus otras hijas sean atacadas hasta que mi hermana recoja a otro tipo después de que termine el juicio y encierren al tipo. Quiero alejar a mis otras 2 sobrinas de ella. Mi hermana es cruel y abusiva y creo que ha elegido a su hija del medio como la próxima víctima a la que acosar y manipular y convertir en el foco de todos sus problemas. Hay terapia intensiva para todas mis sobrinas e incluso para mi hermana, pero ella está fingiendo y todos se dan cuenta.
Desafortunadamente, ha aprendido suficientes trucos para quedarse con el resto de sus hijos. Pero la quiero muerta. Su marido también, pero al menos estará en la cárcel. Me siento mal por las niñas, ellas todavía aman a sus padres. Saben lo que pasó hasta cierto punto y es contradictorio para sus pequeñas mentes. Prefiero que crezcan lamentando la pérdida de sus padres a que crezcan y se den cuenta de lo monstruosas que son estas personas. No puedo decirle a nadie lo que siento realmente porque la ira, la violencia y la rabia que siento son aterradoras y no puedo controlarlas una vez que empiezo a hablar. Pero deseo su muerte todos los días. Preferiría algo doloroso y violento como un accidente automovilístico o algo terrible como un cáncer, pero aceptaría cualquier cosa. Ella ha cumplido su propósito en la vida. Me aterra lo que su toxicidad le hará a sus otras hijas y cómo su veneno se ha propagado por la familia. Por mucho que me gustaría que mi hermana sufriera dolor físico, eso no afectará su estado mental. Ella es cruel y fría hasta los huesos. Sus hijas son hermosas, inteligentes, divertidas, creativas y valientes. Pero también se están volviendo imprudentes, han comenzado a robar en las tiendas, mienten sin escrúpulos y se pelean entre ellas con una crueldad que aprendieron de su madre. La terapia ayudará a mitigar un poco la influencia de su madre, pero ella socava su terapia todo el tiempo. Así que no hay nada que pueda hacer. Me mantengo en contacto con sus hijos, pretendo ser lo suficientemente amigable para que mi hermana pueda usarme para descansos donde estoy bastante segura de que tiene citas con su ex marido. Él está en libertad bajo fianza e incluso recibe visitas supervisadas con sus hijos. Ofrezco todo mi amor y comprensión a sus hijos. Tengo mucho cuidado de no decir delante de ellos que eso enfadaría a su madre. Pero tengo que sentarme y observar cómo destruye lentamente a sus dos hijas restantes con 1000 cortes. Duele muchísimo. Sus niñas tienen camas en mi casa. Estoy lista para que vengan a vivir conmigo en cualquier momento. Solo quiero que su madre muera y no puedo hacer nada.